Fuerte. Ese es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Vamos, dale un aplauso al Señor bien fuerte, porque en su nombre estamos haciendo proezas. Qué dicha que viniste, más es una falta. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Cómo podemos iniciar? ¿Cómo empezó la iglesia? ¿Qué fue lo primero que estos hombres tuvieron que hacer para poder convertirse y dar origen en la iglesia que Dios quería que fuera? Y pensándolo y analizando un poco de esto, llegué a una conclusión rápidamente. Creo que lo que cualquier persona necesita vencer para iniciar algo se llama temor. La primera cosa que usted necesita vencer para producir un cambio en su vida es enfrentar el temor que ese cambio va a traer. Y creo que lo primero y lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón es, John, lo que pasó, lo que dio origen a la iglesia fueron dos cosas. Lo principal, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso nos abrió la entrada para que podamos tener presencia de Dios en nuestra vida, para que el Espíritu Santo Dios pueda estar, para que seamos hijos de Dios, para que haya salvación. Y eso lo ganó Jesús en la cruz. Pero lo siguiente fue un grupo de hombres y mujeres que lograron vencer sus temores para convertirse en los hombres y las mujeres que Dios quería que fueran. Y no puedo empezar de otra forma sino diciéndole, el primer paso para dar origen en lo que Dios quiere que usted se convierta, en lo que Dios espera de usted y espera de mí, se llama vencer el temor. Y necesitamos romper con el temor. Necesitamos ganarle a eso. ¿Sabe? No hay nada más peligroso que el temor. Y en estas semanas logré darme cuenta de eso. El temor es una de las armas más poderosas del enemigo. El temor cambia a la gente. El temor nos hace decir cosas que no queríamos decir. El temor nos hace sentirnos extraños. Dejamos de ser nosotros mismos. El temor saca lo peor de nosotros. ¿Alguien ha tenido miedo en algún momento y saca lo peor de usted? Imagínense, recuerde, cuando usted estaba conquistando a la que ahora es su esposa, o es la novia que usted quería conquistar, y usted va con ella en la calle, y usted, cuando uno es muchacho y le está hasta cambiando la voz, uno lucha con eso, ¿verdad? Los que son hombres me entienden. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted tiene una voz de niño, después se le está convirtiendo en una de hombre. Pero no es de un día a otro. Hay una transición, hay una parte ahí de la historia que es como el espíritu del gallo Claudio que se mete en la gente. Entonces los muchachos, es raro, es vergonzoso. Y todos los hombres pasamos por eso, de hablar como niño a hacer esa transición. Entonces pero usted ya parece, por fuera ya parece alguien más serio, ya le salen un par de pelillos ahí en la barba, y usted se los peina los dos y todo, y usted anda con la muchacha que le gusta, y usted la saluda y trata de decirle, hola, ¿cómo estás? Y usted pone una voz así, en serio, recuerde esos días, y si no, agarre volados. Y entonces, hola, ¿cómo estás? Y ya bien. Pero hay momentos donde usted le está hablando y le quiere decir algo, y usted le dice, es que yo quería decirle, pero con la voz, yo quería decirte que vos y yo, es que usted me gusta. ¿A quién le pasó eso? ¿A quién le ha pasado eso? Qué vergonzoso, ¿no es cierto? Claro, y nos pasa el temor, esas cosas, y eso se nos quebra la voz porque tenemos miedo. Y Dios guarde, le pase algo que usted va por primera vez a la casa de la suegra o algo, y usted va tratando de llegar bien y aparece la peor enemiga de todas, la mayoría de las mujeres, la cucaracha. Ay, Dios. Y usted quiere dar una buena impresión y usted llegó bien, pero aparece una cucaracha y nadie la ha visto, solo usted. Y vuela. Y usted está ahí y usted no sabe qué hacer. Y no es cierto que el temor saca lo peor de usted. Y usted entonces ya no sabe ni qué decir, ya usted no sabe cómo actuar. Sabe, aunque nos cause gracia eso, en la vida también, en la vida el temor no nos permite avanzar. Y cuando Jesús escogió a sus discípulos, ellos tuvieron que abandonar lo que eran para convertirse en lo que Dios esperaba que fueran. Y eso es un gran reto. Y solo las personas que logran vencer el temor toman la decisión de dejar lo que son hoy para convertirse en lo que Dios quiere que sean mañana. Y nadie puede dar origen a lo que Dios quiere que sean si no logra vencer el temor. Y por eso le quiero hablar.
Y no vengo a juzgar a nadie, porque todos estamos en esa lucha. Es una lucha constante que no respeta color de piel, no respeta posición, no respeta su grado académico, no respeta su género, hombre o mujer, no respetan a todos. Es la misma arma que Satanás utiliza y casi siempre logra ganar con eso. Y quiero que leamos lo que dice Mateo 4. Y quiero compartirle esta parte. Dice Mateo 4:18. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que estaban lanzando las redes para pescar en el lago. Pues eran, vamos, dígalo fuerte conmigo, pues eran pescadores. Esa parte es muy importante. Y Jesús les dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron allí sus redes y lo siguieron. Jesús llega, recuerda, están pescando, no han pescado nada, se sienten frustrados. Pero lo que me llama la atención es que Mateo describe quiénes eran ellos. Y él dice: ellos eran pescadores. Pedro y Juan y muchos de ellos se definían así, se definían como pescadores. Eso era lo que les daba identidad. Yo soy esto, yo soy un pescador. Esta es mi profesión, es a lo que yo me dedico. Es como cuando te preguntan: ¿y vos qué eres? Y entonces la gente dice: yo soy un abogado, yo soy ingeniero, yo soy profesor, yo soy esto. Y esa profesión nos da cierta identidad, ¿no es cierto? Decimos: somos esto. Somos esto, somos de los Rodríguez, somos de, no sé, de los, un nombre más fino, un apellido más fino, de los Orlish. Ya suena mejor. Eso le da identidad a la gente. Pero Jesús les dice: yo sé lo que ustedes eran antes, pero ustedes no saben lo que yo quiero que ustedes sean después. Y ustedes tienen que estar dispuestos a tomar el riesgo de dar origen a algo nuevo en sus vidas. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene de venir a la iglesia. Yo no sé si es la primera vez que estás escuchando este mensaje. Yo no sé si tienes años de estar aquí, cuánto tiempo tienes de conocer a Dios. Pero hay algo que yo estoy seguro y Dios me mandó a decirte: es que Dios está originando algo nuevo en ti hoy. No me escuchó. Dios está originando algo nuevo en ti. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Y la Biblia dice, Isaías dice: ¿y no te das cuenta lo que estoy haciendo? Que ya empecé. Dios empezó. Pero no puede Dios dar origen a algo nuevo si tú no logras renunciar a lo que ya eres. Y eso da temor. Y eso realmente asusta a la gente. Y eso realmente es preocupante. Tomar la decisión y decir: yo era esto, pero ya no soy. Ese es el secreto. Y escuchaba a Michael esta semana que estaba predicando en la cumbre, y él decía algo que me llamó mucho la atención. Él decía que cuando David habló y se presentó delante de Saúl, él le dijo: yo era un pastor de ovejas. Y es exactamente lo que estoy diciendo. David acababa hace unas pocas horas de dejar las ovejas, pero en su corazón ya él había renunciado a eso y ya estaba preparado para originar algo nuevo de lo que Dios quería hacer. Y cuando él llega y dice: yo antes era pastor de ovejas y todavía olía a oveja, pero su corazón ya había tomado la decisión. Cuando yo hablo con ministerios nuevos y con gente que Dios la llama a trabajar a tiempo completo en la iglesia, lo que más tienen que vencer es ese temor. Y mis conversaciones casi siempre van dirigidas a lo mismo. Mira, hasta que no logres vencer el temor de lo que otros vayan a pensar, de lo que otros vayan a decir, hasta que no logres vencer el hecho del miedo de sentirte señalado por otros, Dios no te va a poder usar. Hasta que no estés dispuesto a renunciar a lo que eras antes, agarrar tu título tan hermoso y que Dios te dio la bendición de que te prepararas en eso y ponerlo ahí y decir: este título no me define. Aquí dice que yo nada más soy eso, pero yo no soy eso. Eso es una parte mía, pero eso no me define, no me da mi identidad. Mi identidad me la da que soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, que Dios me compró, que Él tiene planes de bien para mí. Eso no te define, escúchame, ni tus mayores virtudes, ni tus peores defectos tampoco. Pero seamos brutalmente honestos. Da temor cambiar. No hay cosa que atemorice más que el cambio. Y aunque uno sepa
que Dios es el que lo está provocando. Pero da miedo renunciar y decir: yo antes era esto, yo creía en esto, estas eran mis convicciones, y ahora estoy yendo a una iglesia y me estoy transformando en un pandereta poco a poco. Yo antes ni aplaudía y ahora me asusta, aplaudo. Y lo peor es que de vez en cuando empiezo a levantar una mano ahí, la bajo, pero ahí voy. Y la gente tiene miedo. ¿Sabe por qué mucha gente no recibe cosas de Dios? Por el temor. Porque empieza a decir: esto soy yo el que lo estoy inventando, son cosas que me están pasando. Y nosotros necesitamos luchar con eso. Y yo creo que es una lucha que todos tenemos. Y quiero ser muy transparente. Ustedes me conocen con eso porque en lo personal fue una de mis más grandes luchas y sigue siendo. Pero cuando Dios me llamó a ser pastor de una iglesia y específicamente a ser un líder de jóvenes de esta iglesia, yo tenía demasiado temor por muchas cosas. Primero porque la iglesia no era nada parecido a lo que es ahora. Veníamos de una forma un poco más tradicional o religiosa, donde todo era malo, donde todo era pecado. Segundo, era hijo de pastores. Y aunque mis papás siempre fueron hombres, un hombre y una mujer de Dios, pero siempre el estar en los ojos de la gente es complicado. Y la gente no entiende que los pastores de la iglesia somos Adriana y yo, y que mis hijas son simplemente mis hijas. Pero quieren pedirle a niños que tienen que comportarse de una forma que no tiene que ver. Nadie que es hijo de un doctor le dice: hey, ande con saco y corbata, usted es hijo de un doctor. Es que es hijo de un doctor, no tiene nada que ver. Pero a los hijos de los cristianos sí nos hacen eso. Y no solamente a los pastores, a los que son líderes, a los que vienen a la iglesia, nos los quieren juzgar. Y a mí me da no sé qué cuando yo, y lo digo con mucho respeto, pero cuando yo veo a que van para la iglesia y va el hombre con su corbata y su saco, y va la mujer también con su enagua y sus cosas, y va el pobre chiquito con un saco ahí, una corbata que le llega como por aquí, y ahí anda el coso aquí de la ropa americana todavía guindando el pobre. Y ahí está, y ahí va para la iglesia con calor y con esto a sentarse ahí. ¿Por qué? Porque les exigimos algo que es algo que no tienen que cargar. ¿Sabe? Como Dios se encontró contigo, se va a encontrar con tus hijos un día. Y lo que te toca es orar, lo que te toca es pedirle a Dios, lo que te toca es modelarle una vida, pero no tengas temor de eso. Entonces yo tenía mucho temor de eso y yo tuve que lidiar con ese temor. Y decir: yo no quiero ser el pastor de un lugar porque soy el hijo de alguien. Yo no quiero, y amo a mis papás, pero siempre fue mi idea. Yo no quiero que me digan: hey, usted es el hijo de fulano de tal. No, yo no quería llegar a un puesto porque era hijo de alguien. Yo no quería llegar a una posición simplemente porque era lo que me decían. Tenía que estar seguro de que fue Dios, porque cuando vencemos el temor y estamos seguros de que Dios quiere cambiarnos lo que somos hoy para algo nuevo, eso trae paz a nuestro corazón. Y tuve que enfrentar esos temores, y de cuando en cuando Dios quiere levantar este ministerio y llevarlo a otro nivel, tengo que enfrentar los mismos temores y las mismas luchas y las mismas cosas. Yo quiero hablarle de 3 principios que el temor crea en la gente. 3 cosas de cómo el temor funciona. Y si usted aprende hoy a destruirlos, yo le garantizo que hoy algo nuevo se va a originar en usted. Y esto fue lo que tuvo que vencer cada discípulo. Esto fue lo que tuvo que vencer cada hombre que quiso seguir a Dios. Porque todos tenemos que lidiar con el temor que viene a tocar nuestra puerta cada día. Cada día llega ahí. Y lo primero que quiero hablarle de lo que hace el temor, y apúntelo ahí para que lo tenga ahí, es que el temor le gusta poner las reglas. Diga conmigo: al temor, vamos, dígalo fuerte, al temor le gusta poner las reglas. Y quiero que vayamos a una historia que todo el mundo conoce. Y si usted no la conoce, bueno, hoy la va a conocer. 1 Samuel 17. Y vamos a leer la historia de David y cómo David se enfrentó a Goliat. Dice: y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca y en Efes Damín, creo que así se pronuncia. También Saúl y los hombres de Israel, el ejército de Dios, se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y escuche esto: y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Déjenmelo ahí, por favor. Nada más quiero decir esto: ¿por qué un ejército se pone en posición de batalla? Porque ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer? Pero vamos a leer la historia, porque ellos se pusieron en posición de batalla, pero nunca pelearon. Y no pelearon por una razón. Y es por la misma razón que usted lleva años sabiendo que hay cosas que tienen que cambiar en su vida, y usted está en posición de batalla, pero no se ha atrevido a hacerlo. Usted sabe que hay cosas que tienen que cambiar en su matrimonio, hay cosas que tienen que cambiar en su vida, hay cosas que tienen que cambiar en la manera en que usted sirve a Dios, en la manera, escúcheme, hasta en su salud. Y usted está en línea de batalla y usted dice, igual que decimos muchos, el lunes comienzo y ya voy a hacerlo. El ejército de Dios estaba en posición de batalla. Y sabe que es lo más triste, que conozco gente que tiene muchos años, diga conmigo, muchos años de estar en posición de batalla, pero el temor no los deja avanzar. Sigo leyendo. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y una palma. Ahí después dice la descripción de él, que era alto, que tenía todo, pero vamos a brincarnos eso. La cosa es que era grande el hombre y daba miedo. Eso es lo que usted necesita saber. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciera, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis, o nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, vamos a decirlo todos juntos, gran miedo. Ellos estaban en posición, estaban listos para pelear, y apareció este hombre. Este hombre lo que hizo fue infundirles temor, infundirles miedo. Pero lo primero que hizo él en su posición de miedo fue ponerle las reglas. Decirle: no vamos a pelear todos. No va a ser como ustedes piensan. Aquí va a ser de esta manera. Ustedes van a escoger uno y pelean conmigo, y el que gane. Y ellos, el temor los hizo adaptarse a las reglas. Escúcheme, ¿quién dijo que este hombre podía venir y poner las reglas del juego? ¿Quién dijo? El temor los hizo creer eso. El temor es peligroso, mi hermano. El temor quiere ponerle reglas a tu vida. El temor quiere decirte muchas veces: no, eso no lo vas a alcanzar. No, ni sueñe. Vea cómo está la condición económica. Usted dele gracias a Dios porque tiene pan ahí. Usted no, su empresa nunca se va a desarrollar. Usted jamás va a tener una casa propia. No, jamás sus hijos no van a conocer de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente lo cree. Que el temor te pone las reglas de tu vida y tú te las crees. Y que entonces ese temor hace que la mayoría de nosotros sigamos reglas que el mundo define que no fueron las de Dios. Dios nos ha prometido cosas, pero tú, en lugar de escuchar la voz de Dios, estás escuchando la voz del temor. ¿Sabe cuánta gente tiene ese miedo y el temor le pone las reglas y le dice: no lo hagas? ¿Y sabe qué hacemos nosotros? No lo hacemos. La gente siempre te va a querer decir cómo actuar y cómo vivir, porque a la gente le encanta vivir a través de otros. No le hagas caso a la gente que te diga cómo vivir. Sigue a la gente que viva de una manera en la que tú quieras vivir. Esa es la clave. Todo el mundo te va a decir cómo criar a tus hijos. Todo el mundo te va a decir cómo tienes que pensar. Todo el mundo te va a decir cómo tienes que actuar. Pero no vivas a través del temor. El temor es un mal consejero. El temor va a paralizar tu vida. Y necesitas enfrentarlo. Necesitamos enfrentar ese temor. No dejes que el temor ponga las reglas en tu vida. Hay cosas y sueños que Dios te dio y que no has avanzado porque tienen miedo. Y tú puedes perder ante cualquier cosa, pero no ante el miedo. Porque Dios está contigo
como un poderoso gigante. Así que el temor hay que enfrentarlo. ¿Sabe? La Biblia habla, y yo casi siempre que aconsejo personas les digo, mire, hay cosas de las que nosotros tenemos que huir. Diga conmigo, huir. Vamos a llegar fuerte, huir. Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que enfrentar. La Biblia dice que de algunas cosas nosotros tenemos que huir, más que todo cuando se habla de pecados sexuales, de cosas, porque Dios sabe que hay cosas que los seres humanos no podemos soportar. Y que entonces mejor no luchemos. Él dice, no trate de luchar porque usted no va a poder. Mejor huya. Pero hay otras cosas como el temor que tienen que ser vencidas. Porque usted no puede estar simple y sencillamente huyendo de toda situación de temor en su vida. Porque hasta que usted no lo enfrente el temor, nada va a pasar. Yo no sé si usted sabía, pero más del 90% de las cosas que usted le atemoriza nunca jamás van a llegar a pasar. Pero te atemoriza. Estamos viviendo la mayor epidemia de temor en toda la historia. La gente tiene miedo de todo. La gente tiene miedo de morirse. Y lo digo con mucho respeto, la gente tiene miedo de morirse. Y tengo amigos, gente joven. Es más, ni se han enfermado de COVID ni de nada. Pero los inyectaron y entonces les dio eso que les da como 2 días ahí o un día. Y después de que los inyectaron tienen meses, semanas que no pueden dormir porque en la noche siente que les falta el aire, que se está muriendo. Y estoy seguro que usted conoce gente así. Usted conoce gente que tuvo COVID o pasó por algo y ya están sanos, ya están bien, pero tienen un temor y ese temor no los deja avanzar porque ese temor les está poniendo las reglas de qué vivir, de qué hacer, de qué no hacer. Les gustaba, hacían ejercicio, caminaban, hacían tal cosa, pero ahora tienen miedo. Porque me agito, porque tengo esto. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo con todo respeto. Usted va a dejar esta tierra el día que Dios quiere que usted la deja. El momento que Dios quiere. Y si es hoy o si es mañana o es pasado mañana, nada más usted esté preparado para irse. Pero vivir la vida con temor de morirse, no vale la pena vivirla. Sea lo más respetuoso que sea, tome todas las indicaciones, haga todo lo que tenga que hacer, pero no le tenga miedo a la muerte. No le tengan miedo a la muerte. Los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte. Pablo decía, para mí morirme es ganancia. Pero nos enseñaron que todo es miedo. Ay, es que si me enfermo y ahora viene tal variante y tal otra, van a venir un montón de cosas. Pero si hay algo que los seres humanos tenemos asegurado en esta vida, es que nos vamos a morir algún día. Entonces no tenga miedo de eso. Y cuando usted venga todos esos pensamientos y esas cosas, sepa que es mucho del temor y que viene aquí y aquí. Ese amigo me decía, John, y yo sentía que me iba a morir. Y entonces agarré y me subí al hospital y me fui a un taxi como a las 2 de la mañana. Un muchacho joven. Y llegué y yo veía que no llamaban porque me dieron un coso que era verde. Y yo decía, qué raro, yo debo estar como rojo y ya morado. Y me dan verde y yo sentaba ahí, John, y no entraba y no entraba. Al rato ya que iba a ir a pelear porque yo estaba mal, dice, me llamó el doctor y me tomaron todos los signos y no tenía nada. ¿Y sabe qué me hicieron? Dice, me pegaron una regañada y me mandaron para la casa. Y yo iba en el mismo taxi que antes me iba muriendo, iba en el mismo taxi diciendo, qué bárbaro. Todo en mi mente, todo lo que el temor me está poniendo las reglas para hacer. Y ahí anda la gente. Y como le digo, seamos precavidos. Y se lo digo con respeto, verán de la gente, ¿y cómo hago? Y compremos esto para medir el oxígeno y medir, usted está bien. Pero está dejando que el temor ponga las reglas en su casa, ponga las reglas en su vida, en cómo vive, en cómo actúa. Ay, es que va a volver a subir la gasolina, hay que volver. Sí, va a pasar un montón de cosas aquí. Pero si usted es un hijo de Dios, usted haga las cosas de la manera correcta y confíe y no deje que Dios ponga temor en su vida. No deje que lo haga. Sigo rápidamente, porque si no, ¿alguien Dios le está hablando hoy? Escuche, la segunda cosa que quiero decirle, el temor te hace desperdiciar tu potencial. Para los de producción me voy a brincar el pasaje de Sofonías. El temor te hace desperdiciar el potencial. Y quiero que leamos lo que dice el versículo 22 de esta misma historia de David. Muchas gracias. Entonces David dejó su carga. Estaba todo el pueblo, el enemigo estaba ahí. Recuerda que David lo mandó su papá a dejarle unas provisiones a sus hermanos. Y él llegó, y dice que cuando él llegó estaba el gigante. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió
al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea Goliat, se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que temían, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. David llega y se encuentra otra vez el gigante hablando. Él llega a hablar a sus hermanos y escucha al gigante, escucha las mismas palabras que ellos habían escuchado, pero se lleva una sorpresa. Y la sorpresa que se lleva es esta: a la gente que él más admiraba, porque tenían todo para ser los mejores guerreros, tanto sus hermanos como Saúl, que dice, la Biblia lo describe como el hombre más grande de todo Israel, estaba lleno de temor. Y él no podía entender cómo gente que tenía la habilidad física para hacer algo, y tenía el talento y las habilidades, y tenían las estrategias militares para hacer algo, las estaban desperdiciando por el temor. ¿Sabe cuántas cosas usted desperdicia de sus dones y sus talentos porque tiene miedo? Porque nos atemorizamos y tenemos temor. Yo siempre cuento una historia y es una de mis frustraciones. Después entendí que era Dios que quería otra cosa. Pero mis amigos y todo el mundo que habla conmigo, siempre a mí me gustó el fútbol. Ahora es que ya estoy más viejito y gordito, entonces ya me retiré. Pero siempre me gustó. Pero yo nunca estuve en un equipo de fútbol hasta que ya estuve más adulto. ¿Y sabe por qué? Por el temor. Porque cuando yo era niño me quería inscribir en un equipo de fútbol. Y entonces convencí a mi papá que me inscribiera en un equipo de fútbol que se llamaba el América. Todos los chavalos jugaron en América. Bueno, un equipo de fútbol que había aquí. Y entonces mi papá me dijo, ok, te voy a llevar. Me compró unos tacos, me llevó. Pero cometió un error, mi papá. Lo amo, pero cometió un error ese día. Me dejó ahí y se fue. Y yo me senté en unas gradas que había, a esperar a que llegara el entrenador y la gente, y empezaron a llegar los otros niños que estaban ahí. Y yo los veía como Goliat, los veía grandísimos. Y yo decía, ¿pero quién es ese? Ese es Benji Bryce. Este es Oliver Atom. Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo todo gordillo con unos taquillos ahí sentado. Yo empecé a sentir un temor, y el temor vino a ponerme las reglas del juego. El temor vino y a mí se me olvidó que yo era bueno jugando fútbol, que era esto. ¿Y sabe qué hice? Agarré mis tacos y me fui antes de que llegara el entrenador. Y me fui caminando hasta mi casa, y cuando llegué nunca se me olvida. Han pasado más de 30 años y nunca se me olvida esa escena. Mi papá estaba lavando el carro y me dijo, John, ¿qué pasó? Y yo le dije, no papi, yo no quiero nada de eso. Y me metí y me puse a llorar al cuarto. Y yo dije, después de años, yo dije, Dios mío, ahí está Messi jugando a la Copa América, ese era mi puesto. Yo tenía que estar ahí. Pero ¿sabe qué fue? El temor hizo que yo desperdiciara un don y algo. Y entonces me di cuenta que el temor no nos deja disfrutar cosas en la vida. Y entonces, como yo experimenté eso, le pedí permiso a mi hija mayor para contar esta historia de ella. Hace unos años, varios años, que estaba esto de correr de moda. Entonces yo la convencí. Bueno, ella estaba muy entusiasmada. Dijimos, no, vamos a correr una carrera, pero se corre los hijos y los papás. Y creíamos que corríamos juntos, y ella iba feliz y yo también. Tenía, no sé, 6 años tal vez podía tener. Y nos fuimos. Llegamos a San José, pero nos dijeron, no, primero van a correr los adultos y después van a correr los niños. Ok, yo corrí, ya llegué, como siempre en primer lugar. ¿Qué hablaba? Bueno, la cosa es que llegué y tengo medalla, porque a todos les daban medalla, ¿verdad? Pero tengo medalla. Y entonces venía la carrera de los hijos. Y entonces Nao, chiquitita, me dice, yo no voy a correr. Yo no voy a correr, yo no quiero correr, no quiero. Y entonces cuando ella estaba ahí y me dijo que no quería, yo me acordé de cuando yo estaba sentado en esa acera. Y cuando yo permití que el temor no me dejara disfrutar del don, o no me dejara disfrutar lo que yo quería. Y fue una de las primeras veces que obligué a mi hija a hacer algo por amor.
Y yo le dije, usted va a correr. Y yo no se va a ir de aquí hasta que corra. Papi, yo no quiero hacer, mi amor, usted va a correr. Es más, yo voy a ir corriendo a la par suya como un loco aquí por fuera. Pero usted va a correr. Y papi, yo no quiero. Casi que la obligué. Nunca se me olvida porque cuando sonó el pito para salir, ella salió corriendo y se le olvidó todo. Cuando le pusieron la medalla y sonreía y nos abrazamos, ella se dio cuenta que el temor quería dañarle una de las mejores experiencias que ella había podido tener. Y yo dije, lo que a mí me pasó, yo no quiero que le pase a mis hijos. Y yo vengo a decirte como tu pastor, no permitas que el temor mate tus dones y tus talentos. No permitas que el temor haga que no creas en el llamado que Dios te dio. Sabes que quieres servir a Dios, pero tienes temor de hacerlo. Tienes temor porque tienes que enfrentarte a esas cosas. Y aunque tienes toda la habilidad como lo tenían esos hombres y como lo tenía Saúl, esa gente lo desperdició simple y sencillamente porque dejaron que el temor matara sus dones, matara su vida. Y termino con esto. El temor es experto en matar propósitos. El temor es experto en destruir llamados. El miedo tiene el poder de descalificar a los llamados. Dígalo conmigo, el miedo tiene el poder de descalificar a los llamados. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque el que escogió a Saúl fue Dios. Y dijo, yo veo en este hombre lo que se necesita para ser un buen rey. Pero fue el temor que él tuvo lo que lo descalificó. Hace un par de días estaba orando y preguntándole a Dios porque estaba lidiando con algunas cosas personales de temor y esto. Y entonces el Espíritu Santo me traía esto. Y esa es la razón por la que estoy hablando hoy de esto. Porque no estoy enseñando algo que se me ocurrió. Estoy enseñando algo con lo que yo he estado luchando, con lo que he estado pasando. Porque yo creo que todos los hijos de Dios pasamos por las mismas circunstancias. Y yo le decía, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Y el Espíritu Santo me dice, John, porque tienes temor. Y el temor descalifica. Y yo, ¿cómo descalifica? ¿Recuerdas a Saúl? Yo lo escogí. ¿Tú crees que yo me equivoco? Yo le dije, no, Dios, tú no te equivocas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No sé. Y el Espíritu Santo me dice, el temor lo descalificó. El temor mató sus dones. El temor mató sus sueños. El temor hizo que todo lo que yo quería hacer con él no lo pudiera hacer. Y no fue mi culpa, yo, fue la de él. ¿Sabe? Hay tantas cosas en ti para que tu familia sea mejor, para que tu vida sea mejor, para que tu ministerio sea mejor, para que tu salud sea mejor. Pero el temor está matando eso. Y sabes que tienes una buena idea para hacer un negocio, pero te da miedo hacerlo. Sabes que tienes el don para servir en una área, pero te da miedo hacerlo. Sabes que tienes un llamado de Dios para hacer algo, pero tienes miedo. Y el miedo se enfrenta, se lidia con él. A mí siempre me inspira la historia de Gedeón, cuando le dijo a Dios, tengo miedo de ir a pelear. Y entonces Dios le dice, si tienes miedo, busca un compañero, llévate a Fura. Y la Biblia dice, y descendió Gedeón con Fura. Quiere decir que lo hizo aunque tuviera miedo, porque él no permitió que el miedo lo descalificara. Pero no todos actúan así. Saúl lo hizo diferente. Y dice la Biblia en 1 Samuel 31 versículo 2, y termino con esto. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquiseú. Vean que yo soy disléxico. Malquisúa, okay. Hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Y tuvo gran temor de ellos.
Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella y se mató. El temor no solamente le mató el ministerio, el temor lo hizo que se quitara la vida. Escúcheme, ¿quién había escogido a Saúl? Lo escogió Dios. Él era el rey del ejército de Dios. Él podía orar, algo podía Dios hacer, pero el temor no lo dejó pensar. El temor no te deja pensar. El temor y tú sabes porque estás lidiando con eso. Y le dijo a Saúl: mira, aquí la mejor opción es que te quites la vida. Lánzate a tu espada y que esto termine. Y él se quitó la vida, pero no se fue solo. Sus hijos murieron. Su generación se perdió. ¿Por qué? Porque no supo enfrentar el temor. Yo vengo a decirte, como tu pastor, lucha con tus temores. Y si quieres darle origen a algo de lo que Dios quiere hacer contigo, necesitas tener la valentía para ponerte de pie y enfrentarlos. Ponte de pie ahí donde estás. Y mientras la banda pasa, permítame hoy orar por ti. Y hoy quiero hacerle un llamado a todos los que están en este lugar, que dicen: sabe, pastor, yo estoy luchando con esto del temor. Sabe, pastor, a mí me ha costado. El temor me quiere poner las reglas. El temor quiere matar mis dones. El temor quiere destruir mi propósito y quiere destruirme a mí. Y necesito hoy que algo cambie. Y hoy tienes que hacer lo que hicieron estos hombres. Y termino diciéndote cómo empecé. Jesús llegó y les dijo: ustedes antes eran algo, pero si se atreven, los haré pescadores de hombres. Hoy yo vengo a decirte: el temor te ha estado encajonando, te ha estado metiendo en un lugar, te ha dicho: de aquí no vas a salir. Pero hoy tienes que hablarle al temor y decirle: yo no soy lo que tú dices que yo soy. Yo soy lo que mi Dios dice que yo soy. Yo llegaré donde Él quiere que yo llegue. Yo no soy las reglas que tú me estás poniendo. Yo soy lo que la palabra de Dios me enseña. Y el poder del Espíritu Santo va a destruir todo temor. Y vas a dejar de tener miedo a la hora de dormir. Vas a dejar de tener ese temor que quiere callarte la boca. ¿Sabe, líder? Ese temor quiere callarte la boca para que no creas que Dios te llamó, que te escogió y que te va a usar. Ese temor no te deja avanzar. Ese temor no te deja ser el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. Y hoy tienes que hablarle a ese temor. Y tienes que decirle: te equivocaste conmigo, tú no diriges mi vida. Yo soy un hijo de Dios y mi vida la dirige Dios. Y yo voy a llegar donde Él quiere que yo llegue. Sí, yo antes era un pastor de ovejas, pero ahora soy diferente. Porque Dios me escogió y Él está conmigo. Y Él no se ha olvidado de mí ni se olvidará. Levanta tus manos ahí donde estás. Y mientras adoramos a Dios, hoy que su Espíritu Santo ministre tu corazón, ministre tu vida. Que hoy sea el Espíritu Santo de Dios actuando en ti. Él es tu campeón. Él cree en ti. Él te llamó para cosas grandes. Padre, y hoy damos inicio, Señor, a lo que tú estás originando en esta iglesia, en este país. Lo que tú estás haciendo, Señor, lo que quieres hacer con cada vida, lo que quieres hacer con cada matrimonio, Dios. Lo creemos, Señor. Me llevo tanto creerlo, que me háblale hoy escogieras a mí.
a tu situación, si quieres doblar tus rodillas, si quieres venir aquí al frente para que alguien ore por ti, nunca seremos perfectos, pero que hoy se rompa nos das lo que el temor ha querido hacer en ti. Tomas lo roto en mí para tu gloria. Tú eres mi campeón, gigantes caen ante ti, decir, siempre tú ganarás. Díselo. Yo soy quien dices que soy. Me das la seguridad, me colocas en lugar celestial invencible, como aquel que todo conquistó. Tú tienes que hablarle a ese sentimiento. Tú tienes que hablarle hoy. Tienes que hablarle. Hoy se tiene que romper eso en ti. No puedes salir de aquí sintiéndote igual. Así que no lucho más. Rómpelo, rómpelo, rómpelo hoy. Tú eres mi campeón, gigantes caen ante ti, invencible, siempre tú ganarás. Vamos, decláralo. Yo soy quien dices que soy. Me das la seguridad, me colocas en lugar celestial invencible, por aquel que todo conquistó. Si tú estás luchando con ese temor hoy, levanta tus manos. Déjame orar por ti, para que el Espíritu Santo hoy actúe en ti. Si Él lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo le hablo a ese temor. Hoy yo le hablo a ese miedo que no viene del cielo. Y hoy declaro libertad en el nombre de Jesús. Hoy declaro que la sangre de Jesucristo nos ha dado la autoridad para hablarle a esa circunstancia. Y somos hijos de Dios, somos libres, llenos y escogidos para una gran obra. Así que hoy levantamos nuestra voz y declaramos que somos lo que tú dices que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Me la entregó. Díselo. Vamos, cántaselo. Yo tengo la autoridad. Cristo me la entregó. Vamos, díselo, díselo. Hoy Dios hace sus milagros en tu vida. Cristo. Y Cristo me la entregó. Eres mi campeón, gigantes caen ante ti, invencible, siempre tú ganarás. Yo soy quien dices que soy. Me das la seguridad, me colocas en lugar celestial invencible. El poder de tu nombre me colocas en lugar celestial invencible, como aquel que todo conquistó. Yo oro por ti como hombre de Dios en tu casa, como una mujer de Dios. Hoy oro por cada líder de esta casa. Hoy oro por cada empresario. Hoy oro por cada uno de los que sirve a Dios en este lugar. Y hoy declaro que todo temor se va. Que veremos las promesas de Dios en esta casa. Que tú verás las promesas de Dios en tu vida.
que tú vas a alcanzar lo que Él te dijo que ibas a alcanzar. Temor, no tienes cabida en este ministerio, no tienes cabida en esta iglesia, no tienes cabida en estas familias, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús, y Él destruye todo temor. Todo temor se va a través de tu amor en nuestra vida. En el nombre de Jesús, hoy tú das origen a algo nuevo, Espíritu Santo. Tú traes algo nuevo, algo fresco a tu vida hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levantar mi voz, todo muro caerá. Yo tengo la autoridad. Cristo me la entregó. Cristo me la entregó. Y al declararlo hoy, milagros sucederá. Yo tengo la autoridad. Cristo me la entregó. Y al levantar mi voz, todo muro caerá. Yo tengo la autoridad. Cristo me la entregó. Y al declararlo hoy, milagros sucederá. Yo tengo la autoridad. Cristo me la entregó. Tú eres mi campeón. Gigantes caen ante ti, invencible. Siempre tú ganarás. Yo soy quien dices que soy. Me das la seguridad, me colocas en lugar celestial, invencible. El poder de tu nombre me colocas en lugar celestial, invencible. Por aquel que todo conquistó. ¿No te suena? Dale un aplauso bien fuerte a Jesús.